Hola chicas y chicos, ya está aquí Javi con su clase de hoy. En esta primera clase, a los grupos tercero A y tercero C habrá cosas que ya hemos trabajado en el aula y que debe servir entonces de repaso, ¿eh? Pero para tercero B sí que es verdad que nos quedamos a medias con este cuadro que tenéis ahora en la pantalla. De manera que esta primera clase la vamos a dedicar para ponernos los tres grupos al mismo nivel. Si recordáis, en la última clase estuvimos viendo este cuadro del paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Los alumnos de tercero B tienen que terminar de copiarlo en el cuaderno, aunque yo ahora lo voy a repasar. Es un cuadro que, como veis, representa las continuidades y los cambios entre la Edad Media y la Edad Moderna. Os recuerdo que la sociedad de la Edad Moderna es la sociedad estamental porque está compuesta por estamentos y se basa en la desigualdad jurídica, es decir, hay unos grupos sociales privilegiados y otros no privilegiados. ¿Cuáles son los estamentos privilegiados? La nobleza y el clero. ¿Y cuál es el estamento no privilegiado? El estado llano, que agrupa al 90%, 95% de la población, y la mayor parte de esta población son campesinos, pero también artesanos y comerciantes. Los principales cambios van ligados a la mayor importancia de un grupo social que forma parte del estado llano, es decir, del estamento no privilegiado, que es la burguesía. ¿Por qué va a cobrar mayor importancia esta burguesía? Porque se va a enriquecer gracias al desarrollo de la artesanía, del comercio y de la banca en relación con el crecimiento de las ciudades. Los inicios de la Edad Moderna también son un periodo de recuperación demográfica después de la grave crisis del siglo XIV y de la peste. En cuanto a la economía, el adjetivo que define la economía de la Edad Moderna es una economía tradicional, porque la economía capitalista o la economía industrial nacerá con el mundo contemporáneo. Continuidad. Evidentemente, durante la Edad Moderna las principales actividades son la agricultura y la ganadería. Se mantiene también el régimen señorial. ¿Qué es el régimen señorial? Es el régimen de explotación del campesinado. Os recuerdo, la nobleza y el clero, entre sus privilegios, tienen el de poder ostentar señoríos. Si los señoríos están en manos de la nobleza, hablamos de señoríos laicos, y si están en manos de la Iglesia, hablamos de señoríos eclesiásticos. Y por último, la producción artesanal está regulada por unas instituciones que vienen de la Edad Media, que son los gremios, que son asociaciones de artesanos que se dedican al mismo oficio. Los cambios de la época moderna están relacionados, como decíamos al hablar de la sociedad, con el auge de las actividades artesanales y comerciales. Y además va a ser necesaria cada vez una mayor cantidad de metales preciosos, es decir, de oro y de plata, para las transacciones comerciales. En cuanto al aspecto político, la mayor parte de Europa son reinos, a cuyo frente hay un rey, y son monarquías. Tenéis que acordaros de cuando estudiabais en segundo de la ESO las monarquías feudales. El rey era la cúspide de la pirámide feudal, pero compartía el poder en buena medida con la nobleza y también en las ciudades. Va a haber un deseo de la monarquía por aumentar su poder, pero evidentemente eso va a contar con la resistencia de la nobleza, lo que va a dar lugar a las guerras civiles de la Baja Edad Media, como la Guerra Civil Castellana del siglo XIV entre Pedro I, luego llamado el Cruel, y Enrique de Trastámara, que se convertirá en Enrique II, inaugurando una nueva dinastía. En el siglo XV, y eso os tiene que sonar por el vídeo de la etapa de los reyes católicos, hay un aumento del poder de los reyes, y se implanta la monarquía autoritaria en la que los reyes han ganado poder respecto a la nobleza, apoyándose sobre todo en la burguesía de las ciudades. En cuanto a los aspectos culturales, hay una pervivencia en los primeros tiempos de la Edad Moderna del gótico medieval, que por ejemplo en España se llama gótico reyes católicos o gótico isabelino. Hay una difícil convivencia que ya viene de los pogroms y los ataques a los judíos del siglo XIV entre cristianos, judíos y musulmanes. Y si algo define el final de la Edad Media es la crisis de la Iglesia Católica, lo que va a hacer que nazca un deseo mayor de reforma de la Iglesia.
¿Cuáles son los cambios? En la Edad Moderna aparecen nuevos estilos artísticos, el Renacimiento, siglos XV y XVI, que estudiaremos en el tema 9, y nuevas corrientes culturales como el humanismo. Un factor fundamental para estos cambios va a ser la invención de la imprenta precisamente a mediados del siglo XV. También el mundo moderno se inaugura con las exploraciones geográficas que ya hemos trabajado y será una etapa de intolerancia religiosa. Por un lado, de enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, también de cristianos y judíos, pero dentro del propio cristianismo entre católicos y protestantes. Bueno, pues este cuadro lo tenéis que tener completado en vuestro cuaderno, estudiadlo porque además ya sabéis que será una pregunta del próximo examen. Pasamos al siguiente cuadro, que fijaros, lleva por título Los descubrimientos geográficos y en buena medida algunos de los aspectos que tenéis aquí recogidos también los expliqué cuando trabajamos la lámina precisamente de los descubrimientos geográficos. Este cuadro, al igual que el anterior, lo tenéis que tener en vuestro cuaderno. Ponéis de título 8.2 Los descubrimientos geográficos, entre paréntesis, condicionantes. Los condicionantes son los factores, como podéis ver en la diapositiva, económicos, demográficos, políticos, religiosos o sociológicos, científicos y técnicos que en buena medida explican esa apertura de Europa al mundo y ese deseo de llevar a cabo esas exploraciones geográficas. ¿Cuáles son los condicionantes económicos? En primer lugar, hemos dicho que los cambios económicos, el desarrollo del comercio, hacen necesario una mayor cantidad de metales preciosos para fabricar moneda. Luego habrá que buscar nuevos lugares donde abastecerse de esos metales, del oro y la plata. Además, os recuerdo, y así lo pusimos en nuestra lámina, que los turcos otomanos habían conquistado Bizancio, Constantinopla, en 1453 y habían puesto fin al Imperio Bizantino. Además, eso supuso que se interrumpió la tradicional ruta de la seda y las especias porque el Imperio Bizantino y Constantinopla eran los intermediarios entre el Lejano Oriente, China fundamentalmente y las Islas de las Especias, y Europa Occidental. Eso hizo necesario buscar rutas alternativas para llegar a Oriente. Y ya vimos cómo los portugueses lo harán circunnavegando el continente africano y Cristóbal Colón probará la alternativa de viajar hacia Oriente, de llegar a Oriente navegando hacia el oeste. Factores demográficos. Ya hemos dicho también que los primeros 2 siglos de la Edad Moderna, siglos XV y XVI, asistimos a un importante crecimiento de la población, lo que evidentemente supondrá un aumento de la demanda, tanto de metales preciosos como de productos procedentes de Oriente. Los condicionantes políticos y religiosos, en primer lugar, acordaros de las cruzadas de la Edad Media, es decir, del intento de la cristiandad occidental de recuperar lo que se conoce como los santos lugares o Tierra Santa, que estaba en manos de los musulmanes. Bien, pues ese espíritu de cruzada, de lucha contra el Islam, se recupera en los inicios de la Edad Moderna, precisamente porque el Islam va a cobrar una fuerza renovada gracias a los turcos otomanos, que ya hemos dicho que acabaron con el Imperio Bizantino y se van a extender por Europa Oriental. Y por último, los condicionantes sociológicos, científicos y técnicos. En primer lugar, acordaros que hablamos de un viajero veneciano, que era Marco Polo. Gracias a la imprenta se va a difundir su libro de las maravillas, donde narraba sus viajes a Catay, a China, y también se va a extender una leyenda, que es la leyenda del reino del Preste Juan, un reino cristiano en el corazón de África y rico en metales preciosos. Además, la nueva mentalidad renacentista va a llevar a cabo un desarrollo del deseo de explorar geográficamente el mundo, de aumentar el conocimiento, y además los descubrimientos geográficos van a ser posibles gracias a los avances en la navegación con nuevos tipos de barcos, como los naos y las carabelas, instrumentos como el astrolabio para determinar la posición del barco en latitud o el desarrollo de la cartografía y la elaboración de las cartas de navegación.
Muy bien, como os he dicho antes, este cuadro tiene que estar también en el cuaderno, lo tenéis que copiar y será la pregunta número 2 del próximo examen. Perfecto. Vamos ahora con este mapa histórico que tenéis en la pantalla. Tenéis que iros a la página 50 de vuestro libro. Veréis que en la pantalla tenéis el mismo mapa que aparece en el libro, pero le he quitado la leyenda. Precisamente lo que hay que hacer, ponéis en vuestro cuaderno 8.3 los descubrimientos portugueses y si os fijáis en el mapa que tenéis aquí, veis un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Son las diferentes etapas en las exploraciones y descubrimientos portugueses que os tienen que sonar porque trabajamos con la lámina en clase. Entonces simplemente os tenéis que ir a vuestro cuaderno, coger el libro, página 50, y veréis que alrededor del mapa hay 5 recuadros numerados. Lo que tenéis que hacer es poner en vuestro cuaderno número 1 y copiar lo que aparece en el libro y que yo voy a repetir porque no me interesa que copiéis las fechas. Entonces, en el número 1, ¿qué hay que poner? 1. Descubrimiento y establecimiento en los archipiélagos de Madeira y Azores y exploración de Cabo Verde. Fijaros que cuando luego esto sea la pregunta número 3 del examen, os podéis fijar en que aquí aparecen las Islas Azores y aparece Cabo Verde. Bien es verdad que Madeira no aparece, eso habrá que saberlo. Perfecto. Luego, número 2. Exploración del Golfo de Guinea, que permitió el aprendizaje de la navegación con vientos alisios, lo que facilitó la posterior navegación hacia América. Cuando estudiamos el tema de climatología y meteorología, os expliqué que en los anticiclones, en los centros dinámicos de altas presiones, los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, en España, en la península ibérica, estamos en la circulación general del oeste, pero si descendemos en latitud, los vientos son del este. Esos vientos son los que se llaman vientos alisios y que van a ser aprovechados por Colón para viajar hasta América. Número 3. Exploración de las costas meridionales de África, que culminó con la expedición de Bartolomé Díaz, que dobló el Cabo de Buena Esperanza y abrió la ruta hacia el sur de Asia. Número 4. Vasco de Gama completó la ruta hacia Asia cuando llegó a la India en 1498. De esta forma se alcanzó el objetivo de abrir una vía alternativa hacia Oriente. Y en el número 5 vamos a intentar reelaborarlo para que os resulte más sencillo identificarlo en el mapa. Fijaros, dice el libro, las expediciones portuguesas llegaron hasta Macao, en China. Hasta ahí, correcto. Luego dice, con todo ello los portugueses pudieron controlar comercialmente el Índico. Ponéis el Océano Índico, es decir, con todo ello los portugueses pudieron controlar comercialmente el Océano Índico. Y establecieron fortalezas y factorías en Adén, en la península de Malaca, en las islas de Sumatra, Java y Timor y en el archipiélago de las Célebes. Fijaros que he reelaborado lo que aparecía en el libro, que hablaba de la península arábiga y hablaba de la península indostaní, pero como no aparecen los nombres en el mapa, y para hacerlo lo más sencillo, lo vais a poner tal y como lo he dicho. Lo repito, las expediciones portuguesas llegaron hasta Macao, en China. Con todo ello, los portugueses pudieron controlar comercialmente el Océano Índico y establecieron fortalezas y factorías en Adén, en la península de Malaca, en las islas de Sumatra, Java y Timor y en el archipiélago de las Célebes. Bueno, pues hasta aquí la tarea que hay que hacer antes del domingo. ¡Hasta luego, chicos!